No tengo una cámara de video. Me temo. Cualquier grabación que haga con el móvil no saldrá clara. El maldito aparato no funciona bien desde hace días. No puedo hacer llamadas y tampoco he recibido ninguna. Así que voy a escribirlo todo aquí y dejarlo para la siguiente persona. Con suerte, servirá como advertencia. Igual que lo hizo la de los anteriores propietarios, aunque solo espero que sea suficiente. Si estás leyendo esto, date la vuelta y regresa a donde sea que vinieras. No sobrevivirás a la carretera del curvado 32. Déjame contarte la historia. Hace unos 4 meses, cerré la compra de esta pequeña casa de 2 dormitorios y un baño en una comunidad pintoresca llamada Arroyo Bradmore. He intentado encontrarla en un mapa varias veces, pero ya no puedo. El lugar está a unos 100 kilómetros al sur de Montgomery, Alabama, y te lo perderías si parpadeas. Solo hay un cruce sin semáforos, 4 señales de stop oxidadas, una en cada esquina. Y eso es todo lo que hay en materia de seguridad vial. En ese mismo cruce hay una pequeña tienda de ultramarinos con gasolinera. Y si no encuentras lo que buscas allí, más vale que te prepares para un viaje largo. No hay policía local ni servicios de emergencia. Todo depende del condado. Todo eso lo aprendí el día que mi agente inmobiliaria me llevó hasta mitad de la nada. Para algunos, aquello habría sido un motivo para echarse atrás. Pero yo estaba deseando salir de la ciudad. Una pesadilla de 8 años llamada matrimonio, que terminó en un divorcio aún más feo. Se encargó de eso. Solo quería estar solo durante un tiempo. Así que llegamos a un terreno que no se había cortado en al menos 10 años. Uno pensaría que el vendedor habría querido que se viera un poco mejor. Al acercarnos a la puerta vi el cartel de la inmobiliaria y todo empezó a cuadrar. En letras grandes. Abajo se leía "Se vende tal cual". Solo podía imaginar las sorpresas que me esperaban dentro si el césped estaba así de descuidado. Aún así, yo era bastante manitas y, por $25,000, podía permitirme hacer las reparaciones por mi cuenta. Los escalones de madera que llevaban al porche gimieron con desagrado mientras subíamos. La puerta principal había sufrido bastante daño por el agua. El viejo pino se había hinchado tanto que no quería abrirse. Tuve que ayudar a la agente a forzarla con el hombro. Una nube de polvo se alzó a nuestro alrededor cuando abrimos aquella tumba. Y ambos acabamos tosiendo mientras el sol del mediodía intentaba abrirse paso en la oscuridad del recibidor. Justo delante de nosotros había una escalera que en su día había sido blanca. La pintura, desconchada y descascarillada, dejaba ver recuerdos de lo que fue sobre un sólido suelo de cedro. A la izquierda había un salón bastante grande, con el techo abovedado que le daba mucha altura. Debía de tener al menos 4 metros. No pude evitar decir hola solo para ver si hacía eco. Escuché mi voz rebotar de vuelta hacia mí. A la derecha de la escalera estaba la cocina. Era bastante larga, pero no muy profunda, con ese estilo de galería que parecen tener muchas casas antiguas. Las encimeras laminadas estaban combadas en algunos puntos, y a los armarios de abajo les faltaba la mitad de las puertas. Los de arriba parecían a punto de caerse en cualquier momento. Toda la cocina necesitaba una reforma completa. Pero la agente me aseguró que era la única habitación con tanto deterioro. Solo podía esperar que fuera verdad. El lavadero estaba justo después de la cocina, y desde allí salía una puerta al patio trasero. Los electrodomésticos necesitarían actualizarse, pero el resto de la fontanería y la electricidad parecían estar bien. Abrí la puerta trasera y miré a través de la mosquitera. Un poco más allá, un gran roble ocupaba el centro del pequeño terreno, y de su rama más baja colgaba un columpio de neumático desgastado. Me recordó al que tenían mis abuelos, aunque estaba seguro de que esa cosa no soportaría mi peso. Podía imaginar la cuerda envejecida partiéndose en cuanto mis pies se separaran del suelo. Probablemente lo quitaría por si acaso. Volví a la escalera y subimos al piso de arriba. Me agarré fuerte a la barandilla.
escuchando cada crujido y gemido de los escalones. Sinceramente, no estaba del todo seguro de que no fueran a ceder bajo mis pies. Cuando llegué al rellano sin incidentes, solté un suspiro de alivio. La puerta del baño estaba justo enfrente y los dos dormitorios quedaban a la derecha. El dormitorio de invitados estaba a la izquierda y entré a echar un vistazo. Aún había una cama de matrimonio con cabecero y una cómoda. Era de unos 4 por 3 metros. Más que suficiente para una visita. Volví a salir y vi el dormitorio principal al fondo. Alcancé el pomo dorado, ya apagado, y lo giré. No se dio. Y otra vez tuve que abrirme paso con el hombro. Tropecé y entré en la oscuridad. Las cortinas estaban corridas del todo y el sol no lograba atravesarlas. Saqué el móvil para alumbrarme y vi que la habitación estaba llena de cajas de cartón. La agente fue hacia la única ventana mientras yo esquivaba el desorden hasta la otra. Ambos descorrimos las cortinas y descubrimos que los cristales estaban pintados de rojo. Toda la habitación quedó bañada en ese mismo tono. Definitivamente tendría que hacer algo al respecto. Le pregunté por las cajas y ella despachó la cuestión rápidamente. Solo son cosas que no se vendieron en la liquidación del patrimonio. Vienen con la casa. Sin duda era raro, pero no algo inaudito. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a dejar pasar una oferta así? Al menos eso me dije cuando inicié el proceso de compra. Todo fue sorprendentemente sencillo. Ya había comprado una casa antes y no recordaba que hubiera sido tan fácil. El vendedor ni siquiera apareció en la firma. Su abogado se encargó de todo. Asumo que se trataba de un hombre llamado José Cleary, según figuraba en la parte del vendedor. Así que firmé rápidamente como Cristóbal Malón y la casa pasó a ser mía. La abogada me entregó las llaves. Recogió sus papeles con rapidez y salió de la sala. Recibí una felicitación bastante sosa por parte de mi agente y una pequeña cesta de frutas como regalo de bienvenida. Ahora solo quedaba hacer la casa habitable. El primer día fue día de demolición. Estaba un poco emocionado cuando entré en la cocina con un mazo en la mano. Arreglar algo puede darte una sensación de orgullo, pero destrozarlo despierta de alguna manera esa parte primitiva del hombre. Tras 3 horas, había arrancado todos los armarios y llenado el contenedor con restos de madera. Limpié el desastre y saqué una silla plegable que había encontrado en el lavadero. Intenté imaginar cómo podría quedar la cocina, cuando un golpeteo en la mosquitera me sacó de mi ensoñación. Me levanté y volví al lavadero. Miré a través del cristal empañado de la puerta, pero no distinguía gran cosa. La abrí y encontré a un niño pequeño de pie sobre los escalones de hormigón del patio trasero. Apenas llegaba a ver por la parte superior de la mosquitera. Tenía el pelo apelmazado y la cara cubierta de suciedad. Solo podía imaginar que era el típico chico de campo que pasaba los días corriendo por esos campos. No hablaste al principio y solo me miraste fijamente, como si yo fuera un fantasma. Rompí el silencio. Oye, ¿puedo ayudarte? El niño miró más allá de mí, hacia la casa, y luego volvió a mirarme y preguntó, ¿te dijeron lo que pasó aquí? Me reí un poco ante la idea de escuchar la leyenda local de mi nueva compra. Muchos lugares tienen historias así, y siempre me habían gustado los relatos exagerados de los pueblos pequeños. Así que seguí el juego. No, creo que no se tomaron el tiempo de mencionarlo. ¿Quieres ponerme al día? Entonces me contó que el anterior dueño se había vuelto loco y se había suicidado en el baño. Luego afirmó que su fantasma todavía rondaba la casa. Dijo que el dueño de la tienda del cruce había oído ruidos aquí por la noche y que la gente que vivía más abajo en la carretera había visto luces encendiéndose y apagándose a distintas horas de la madrugada. Bueno, agradezco la advertencia, dije con una sonrisa. Oye, ¿quieres pasar a tomar una limonada y ayudarme a echar un vistazo? El niño negó con la cabeza rápidamente y dio un par de pasos hacia atrás antes de responder. Nosotros no entramos ahí y no te conozco.
Señor, con un salto desde los escalones desapareció entre la hierba alta detrás del viejo roble. No había pensado en lo raro que podía sonar mi propuesta para un crío al que no conocía. Claro que no iba a entrar en la casa de un desconocido. Me reprendí mentalmente por haber sido ese tipo inquietante. En fin, dije a la casa vacía mientras cerraba la puerta trasera. Recogí mis herramientas y di una última vuelta por cada habitación para asegurarme de no haber olvidado nada. Pensaba comprar armarios nuevos y volver al día siguiente para continuar. Antes de irme, entré una vez más en el dormitorio principal. En medio de la habitación había una de las cajas polvorientas, pero esta vez noté que estaba abierta. Me incliné. Justo encima había una vieja cámara de video VHS. La cogí y vi que el deterioro la había afectado como a todo lo demás. Pero aún tenía una cinta dentro y, cuando pulsé el botón de reproducción, funcionó. Entrecerré los ojos para mirar la pequeña pantalla y vi a un hombre hablando a la cámara. No podía distinguir las palabras, pero parecía bastante alterado. Pulsé stop y abrí el compartimento para sacar la cinta. En el lateral, escrito con rotulador rojo de forma apresurada, se leía: «Mírame». Cerré la cámara y la metí bajo el brazo, decidiendo verla con calma cuando regresara a mi alojamiento temporal, también conocido como el Motel 6. Conecté el aparato al televisor de la habitación del hotel y me dejé caer en la cama con una botella fría de cerveza. Di un trago cuando la grabación empezó a reproducirse. La imagen estaba distorsionada al principio, pero la persona grabada hizo algún ajuste y se volvió más clara. Un hombre de unos 38 años estaba sentado en un viejo sillón, colocado en el centro de aquel dormitorio principal que yo había dejado hacía poco. Parecía nervioso y se retorcía las manos todo el tiempo. «Me llamo José Clavería», empezó. «Compré esta casa hace 3 meses y necesitaba mucho trabajo. Pensaba arreglarla durante el día y quedarme en casa de un amigo por la noche hasta que pudiera dejarla decente. Y creí que había hecho un muy buen trabajo cuando por fin me mudé. Estaba realmente orgulloso». Hizo una pausa. «Pero mi primera noche aquí fue distinta. Apenas pude dormir por todos los ruidos extraños que hace este lugar. Al principio pensé que era por lo vieja que es la casa, pero te juro que no es eso». Su voz se apagó cuando un sonido de arrastre en el fondo lo puso nervioso. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que el ruido cesó. Se aclaró la garganta y continuó. «Al día siguiente me desperté y todo el trabajo que había hecho había desaparecido, como si nunca hubiera tocado la casa. Sé que suena a locura, pero te juro que si encuentras esta cinta y la cocina está casi destruida». Entonces pasó otra vez. «He arrancado esa madera podrida al menos 3 veces y siempre vuelve». Me incorporé. Terminé la cerveza y pausé la cinta. Pensé que la gente de ese pueblecito debía de estar muy aburrida para tomarse tantas molestias en asustar al nuevo vecino. Me incliné. Saqué otra cerveza del minibar. Abrí la chapa y me recosté de nuevo para continuar. «Hay algo en esta casa», decía ahora José. «Hace ruidos horribles por la noche y no puedo dormir. He probado pastillas para dormir y aún así me despierto. Algo no quiere que esté aquí y no quiere que este lugar cambie. Y si estás viendo esto, entonces no sobreviví a esta casa. Hay algo que me observa y está esperando. Se sienta en la oscuridad y sé que viene a por mí. He grabado esto como advertencia para cualquiera que compre esta casa. Hazte un favor y quémala». José casi gritaba a la cámara. La imagen volvió a distorsionarse mientras intentaba corregirla. La luz de la habitación pareció atenuarse. Pude oírlo gritar pidiendo ayuda y luego la cámara se cayó. Me quedé mirando debajo de la cama mientras los pies del hombre se movían de un lado a otro. El sonido se volvió confuso, pero por un momento juraría que había alguien más en la habitación con José. La imagen se aclaró de nuevo, pero ya no se veían los pies de José. De pronto,
Una cara apareció de golpe ante la cámara. Los ojos de José estaban desorbitados, a escasos centímetros del objetivo. Susurró ayuda, como si me hablara directamente a mí. Antes de ser arrastrado fuera de plano, volví a oírlo gritar y luego la cinta quedó en silencio durante un instante. Se oyó un chirrido y después el sonido del agua corriendo. El agua borboteaba y salpicaba. Y enseguida reconocí el ruido. La bañera se estaba llenando. Luego volvió el silencio cuando el grifo se cerró. La cinta siguió grabando, pero no pasó nada más. Avancé rápidamente unas 2 horas de imagen fija de la habitación vacía antes de que se cortara por completo. Debía de haberse acabado la cinta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si aquello había sido una broma, era condenadamente buena. Me llevó unos 3 meses dejar la cocina como yo quería. Intenté igualar las maderas con el suelo y puse una encimera de granito negro encima. Era un contraste bonito con el cedro claro. Mandé restaurar los suelos y casi parecían nuevos. Instalé electrodomésticos de acero inoxidable y compré una mesa redonda pequeña para dar un toque al rincón del desayuno que separaba la cocina del lavadero. Era más que suficiente solo para mí. El resto de la casa solo necesitó algunos retoques, una buena limpieza y pintura nueva. El lugar parecía sacado de una revista de decoración, siempre y cuando no miraras el exterior. Aún no había llegado a arreglar todo eso. Sí, cuité. Eso sí, el viejo columpio de neumático. Y para mi primera noche invité a un par de compañeros del trabajo a echar un vistazo. A todos les gustó mucho, aunque sinceramente creo que estaban más contentos de tener por fin a un amigo soltero con el que poder desmadrarse los fines de semana, fuera como fuese. Me sentía orgulloso de mí mismo. Cuando el último invitado se fue, di una vuelta por la casa para recoger la basura que había quedado. Dejé la luz encendida en el rellano de la escalera y apagué todas las demás antes de retirarme a mi dormitorio principal. Me había llevado mucho tiempo despejar todas aquellas cajas y subirlas al desván. Pero ahora mi nuevo dormitorio estaba luminoso y despejado. Reemplazar aquellas ventanas pintadas de rojo me llevó más tiempo del previsto, pero había valido la pena. Me cambié de ropa, me lavé los dientes y me metí en la cama. Era agradable volver a dormir en mi propia cama. Permanecí tumbado en la oscuridad unos 30 minutos, simplemente disfrutando del silencio del lugar, hasta que el sueño pudo conmigo. Entonces me despertó un ruido de arrastre, muy leve, y definitivamente no provenía de mi habitación. Frotándome los ojos, miré el reloj. Pasaban apenas unos minutos de las 3 de la madrugada. Me levanté de la cama y salí a ojear. La luz sobre las escaleras ya no estaba encendida, aunque recordaba perfectamente haberla dejado así. Espero de verdad que el cableado no esté completamente hecho polvo dentro de las paredes, pensé. Me acerqué al interruptor y lo pulsé. Clic. Nada. Mal día en voz baja. Había estado tan contento de haber terminado y ahora tenía que llamar a un electricista. Bajé las escaleras a tientas y entré en la cocina. Probé la luz allí y tampoco se encendió. Llamé en voz alta en la oscuridad mientras me acercaba a la nevera. Abrí el cajón de al lado. Saqué la linterna y la encendí. Su luz ámbar apagada solo iluminaba una pequeña zona, pero me serviría para encontrar el cuadro eléctrico en el lavadero. Abrí el panel y revisé cada fusible. Todos parecían estar bien. De todos modos tendré que llamar a un electricista. Ya puestos. Que mire cuánto costaría cambiar los fusibles por automáticos, pensé. Estaba a punto de salir de la cocina y volver a la cama cuando el ruido de arrastre comenzó otra vez. Seguí el sonido y me llevó de nuevo al piso de arriba. Me asomé al baño y esperé a que se repitiera. Sonaba como algo siendo arrastrado por el suelo, pero no veía nada moverse. Provenía del dormitorio de invitados. Apunté la linterna hacia la puerta y ésta se abrió. No había una explicación lógica que se me ocurriera.
pero entré en una habitación llena de las cajas que había subido al desván. Miré hacia el armario, que ahora estaba abierto, y vi que la pequeña trampilla del techo también lo estaba. Era el único acceso al desván, y sabía con certeza que no la había abierto para volver a bajar todas esas cajas. Me quedé allí, atónito, hasta que volví a oír el ruido. En cuestión de segundos, una caja apareció en el borde de la abertura del desván. Di un paso atrás justo cuando la caja cayó y aterrizó en el suelo del armario, sobre las demás. Me incliné y dejé que el haz de luz recorriera la abertura. No había nada justo encima de mí, pero algo tenía que haber empujado esas cajas. Subí despacio por la escalera fijada a la pared del fondo y asomé la cabeza al desván vacío. La luz recorrió la oscuridad y no encontró nada. Voy. Cerré la puerta del dormitorio y regresé al mío. Tendría que investigarlo por la mañana, con mejor luz. Me desperté finalmente alrededor de las 10 y de inmediato me desconcertó que el despertador no me hubiera despertado antes. Miré a mi izquierda y vi que no estaba en la mesilla. La aparté y no había rastro de él. Estaba seguro de haberlo desempacado y colocado allí, rascándome la cabeza. Salí de la habitación y miré el montón de cajas del dormitorio de invitados. Entré, abrí una de las cajas y dentro estaba mi despertador, encima de varios pequeños objetos domésticos que juraría haber desempacado ya. Era extraño, pero supuse que, con todo lo que había estado haciendo, quizá había olvidado sacar algunas cosas. Subí de nuevo al desván. La luz de la ventana del fondo me permitió ver mejor. No había nada interesante allí arriba, y desde luego ninguna señal de actividad. El techo debía de estar inclinado. Pensé, probablemente había colocado las cajas demasiado cerca de la abertura y se habían caído. Una por una, devolví todas las cajas al desván, asegurándome esta vez de colocarlas más lejos del acceso. Saqué algunas cosas que necesitaba, sobre todo el despertador. Cerré bien la trampilla y bajé. Había estado tan distraído con la reforma que no había podido concentrarme en mi trabajo. Me puse a revisar y editar artículos para un portal de noticias. Me propuse ponerme al día con los textos de la semana anterior y, cuando terminé, ya era tarde por la noche. Había trabajado sin parar y el estómago me rugía. Fui a la cocina y saqué una pizza congelada del congelador. No era mi primera opción, pero estaría lista rápido. La metí al horno. Me serví un vaso de té Ypsilon, apoyado en la encimera. Recordé al niño que había llamado a mi puerta trasera. Decidí que al día siguiente iría a la tienda del cruce para ver qué tenían que decir los vecinos sobre mi casa. Terminé de cenar. Dejé los platos sucios en el fregadero. Me di una ducha rápida y me fui a la cama otra vez. Me desperté tarde. No solo había desaparecido el despertador, sino también la mesilla. Eso ya era imposible. Fui corriendo a la otra habitación y, efectivamente, allí estaban todas las cajas del desván. Me vestí a toda prisa. Bajé las escaleras de un salto. Cogí las llaves del gancho y en pocos minutos iba conduciendo hacia la tienda. Solo había 2 vehículos aparcados fuera del pequeño edificio. Al entrar, no vi a nadie. Llamé un par de veces, pero no obtuve respuesta. Me di la vuelta para salir cuando me encontré con 2 hombres que se limpiaban las manos con trapos llenos de grasa. El que iba delante era calvo, con sobrepeso y abultado dentro de su mono de trabajo. El otro era más delgado. Llevaba una gorra de béisbol y parecía no creer en las camisetas. «Perdona la espera», dijo el mayor. «No tenemos muchos clientes habituales tan temprano. Mi chico y yo estábamos trabajando en la furgoneta. Yo no había visto a nadie trabajando fuera, pero quizá estaban al lado». «Está bien», respondí con una leve sonrisa. «Verá, soy nuevo en la zona. Me llamo Cristóbal.
El hombre me interrumpió. Ya sabemos quién eres. El que compró la vieja casa de los Laramie. No sé por qué alguien querría hacer eso. Pero bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Hijo, me alegra que lo diga. Porque precisamente he venido a preguntar qué pasa con esa casa. El otro día, unos críos se acercaron y me contaron una historia bastante loca sobre el anterior dueño. Volviéndose loco, me reí un poco. Los dos hombres se miraron un momento y sonrieron antes de volver a mirarme. Me pidieron que me sentara fuera y me regalaron una auténtica historia de pueblo. Al parecer, Guillermo Laramie había construido aquella casa hacía muchos años para él y su esposa. Ella murió de una enfermedad antes de que la casa estuviera terminada. El señor Laramie se volvió un ermitaño. Apenas salía de la casa. Incluso hacía que le llevaran la compra de todo un mes para no tener que salir del pueblo. No fue ninguna sorpresa que tardaran casi 3 meses en darse cuenta de que había muerto alguien de la tienda. Empezó a preocuparse porque hacía mucho que no recibían ningún pedido suyo. Así que hicieron que el sheriff subiera a comprobar cómo estaba. Según contaron, el anciano simplemente ya no pudo más. El dormitorio principal estaba salpicado de sangre por todas partes. Dijeron que incluso había teñido las ventanas de rojo. Se había metido el cañón de la escopeta en la boca y, de alguna manera, logró apretar el gatillo. Limpiaron las habitaciones, pero las ventanas conservaron ese horrible tono carmesí. Yo era la tercera persona que intentaba comprar y arreglar la casa. Los dos anteriores supuestamente también se habían suicidado. Uno se ahorcó en el desván y el otro parecía haber tomado pastillas para dormir antes de meterse en la bañera. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento, pero el forense del condado afirmó que tenía que haber sido intencional. Les pregunté si ambos propietarios habían intentado reformar la casa y me dijeron que habían visto camiones llenos de materiales subir hasta allí, pero que al día siguiente la casa estaba exactamente igual. Les di las gracias por la información y decidí volver a casa. El trayecto por el camino polvoriento se me hizo eterno. Aparqué en el patio, apagué el motor y me quedé allí sentado, mirando la casa. Sabía que habían ocurrido cosas extrañas, pero nada verdaderamente siniestro. Aún así, entre los rumores y la cinta de video, no podía ignorarlo. Decidí darle un poco de tiempo y ver si las historias acababan convirtiéndose en algo manejable. Podía soportar cajas que se movieran y objetos fuera de lugar. ¡Demonios! Incluso podría ser una historia interesante si eso era todo, si así hubiera sido. Ahora no estaría escribiendo esto. Cada mañana las cajas aparecían de nuevo bajadas del desván. Y al final, dejé de subirlas. Al principio, pequeñas cosas acababan dentro de alguna caja, aquí y allá. Después de un par de semanas, me desperté con las ventanas otra vez rojas. No sé cómo reaccionaría la mayoría de la gente al ver el amanecer entrando por la ventana y haciendo que su dormitorio pareciera una escena del crimen. Pero yo casi sufrí un infarto. Cada día las cosas iban a peor. Una mañana bajé las escaleras y encontré la cocina destrozada. Igual que el primer día que me mudé. Había tolerado muchas cosas y las había pasado por alto como simples molestias. Pero esto ya era demasiado. Saqué el teléfono y marqué el número de la agente inmobiliaria. Esperé un momento. No escuché ni siquiera el tono. Entonces, en el silencio, alguien susurró: «Es hora de que te vayas». Y el teléfono se apagó, de todo lo extraño que había pasado. Esta fue la primera vez que me sentí realmente amenazado. De pie en aquella cocina cubierta de polvo, podía sentir que alguien me observaba. Se me erizó el vello de la nuca y empecé a temblar. La casa estaba fría ahora, y la sensación de no ser bienvenido era insoportable. Eso fue todo lo que pude aguantar. Fui hacia la puerta principal. Agarré la slab y tiré del picaporte. Eché un último vistazo por encima del hombro. La casa parecía muerta, pero algo dentro estaba definitivamente vivo.
Giré el pomo y tiré de la puerta. No se movió ni un centímetro. Esta vez no podía forzarla con el cuerpo. Era como empujar contra el propio marco. Retrocedí. Levanté la pierna y clavé el talón contra la puerta. Un dolor punzante me recorrió la pierna, pero la puerta no cedió. Me había lesionado el tobillo. Cojeando, fui hasta la puerta de la cocina, usando la encimera destartalada como apoyo hasta llegar al lavadero. Probé la puerta trasera y tampoco se movió. Entonces grité al vacío: si quieres que me vaya, tienes que dejarme salir de la casa. Toda la casa crujió y gimió en respuesta. Volví lentamente hacia el vestíbulo y, al llegar al umbral, oí algo parecido a pasos en el rellano. Miré hacia arriba y vi una figura oscura acercarse a las escaleras y empezar a bajarlas lentamente. Cada paso retumbaba en la oscuridad y sentía el eco atravesar todo mi cuerpo. No podía moverme. Mi cuerpo se negaba por completo a responder. Abrí los ojos de par en par mientras lo que parecía un hombre se acercaba cada vez más. Justo cuando la figura estaba a punto de llegar hasta mí, una ráfaga de aire me lanzó contra la puerta principal y mi cuerpo se desplomó en el suelo. Gemí de dolor y me agarré el tobillo. Volví a mirar, pero la figura había desaparecido. Ha pasado casi una semana desde la primera vez que vi a Guillermo Lárame y todavía no me deja salir. Viene a visitarme cada noche. Me estoy quedando sin comida, así que he subido lo poco que quedaba. Con el tobillo así, ya me resulta demasiado difícil subir y bajar las escaleras. Volví a intentar forzar la puerta y solo empeoré la lesión. Uso un cubo para hacer mis necesidades, porque la última vez que fui al baño, él estaba de pie dentro de la bañera. Es como si estuviera jugando conmigo. Pero sé que eso no durará mucho. Casi estoy preparado para que haga lo que sea que tenga pensado. El miedo a no saber cuándo es peor que saber qué va a pasar. Me descubro gritándole a la oscuridad: termina ya de una vez. Han pasado 3 días más y ya no me queda comida. Me he quedado en el dormitorio principal y he atrancado la puerta. Estoy sentado en medio de una habitación vacía donde antes estaba mi cama. Dejo todo esto aquí para la próxima persona que compre la casa de la calle Curva 32, en el pueblo de Arroyo Bradmore, España. Lo dejo con la esperanza de que me creas. Debí haber escuchado a José. Debí haber prendido fuego a la casa la primera noche. Debí haber escuchado al niño y a los hombres de la tienda. Si no me crees, pregúntales tú mismo. No me dejas simplemente salir. Tengo que irme del mismo modo que se fueron todos los demás. Y tú también lo harás si decides quedarte. Esta carta fue encontrada en un sobre que acompañaba a los documentos de compraventa. Cristóbal Maldonado solicitó en su último testamento que cualquier futuro comprador fuera obligado a leerla antes de firmar.